Wow, hoy sí que tenemos algo impactante con respecto a esa señal que hay en los cielos descrita en Apocalipsis capítulo 12, comenzando desde el 1 y 2. Habla de una mujer que va a estar mostrándose vestida de sol con una corona de 2 estrellas, ella encinta y parada sobre la luna. Y eso es como que muchos dicen, esa es Israel, no, que muchos católicos dicen que esa es María, y todo el mundo como que tiene una interpretación porque el entendimiento del Padre no se encuentra en ellos. ¿Qué va a pasar? Hay una relación con respecto también al capítulo 14 de Apocalipsis, específicamente los versos del 9 al 12, donde habla de esas personas que van a quedar engañadas por medio de la bestia, ¿verdad? Van a aceptar ese sello de la bestia, esa marca de ella, y quienes estén perseverando mientras se encuentran obedeciendo los mandamientos del Padre son quienes van a quedar salvos. Pero entonces yo estuve hoy pidiéndole al Padre, llevo demasiado tiempo ya sin entregar enseñanzas tuyas. Tú me dijiste que yo soy maestra de tutora. Y así mismito yo quiero cumplir ese rol que tú has depositado en mí entregando enseñanzas. O sea, tienes que entregarme tiempo para poderlas entregar porque yo estoy deseando de todo corazón seguir entregando. Y mientras hoy iba hablando con él en este Shabbat espectacular, hermoso, él me entrega esos 2 versos y me entrega desde el capítulo 15 al 18 del libro cuarto de los Macabeos. Y yo quedé impactada, porque yo no soy mucho de enfocarme en el libro de los Macabeos. Uno habla de los Macabeos, uno piensa en Hanukkah. Quienes conocen las escrituras pues entienden de lo que estoy hablando, porque ahí es que se comenzó la celebración de Hanukkah. No fue enviada por nuestro Padre Celestial, pero fue como quizás también la celebración del Purim, que tampoco fue enviada por nuestro Padre Celestial, pero la comunidad judía la adoptó a causa de algo que sucedió, ¿verdad? En cada una de las que estoy hablando, en cada una de las tiempos, donde ellos celebraron una victoria. En el caso de Purim, celebraron la victoria de que el Padre les permitió defenderse a través de, ¿verdad?, de la acción que hizo la reina Esther. Y en el caso de Hanukkah, pues fue el milagro que hubo de que estuvieron tanto tiempo sin poder celebrar las fiestas del Padre y que al fin pudieron celebrarlas todas juntas, y el aceite que solo daba para nada, para un día como quien dice, duró para esos 8 días donde se celebró. Estoy hablando de cosas que no tienen nada que ver con lo que voy a hablar hoy, pero les quise entregar eso para que entiendan el por qué quizás yo no me enfoco tanto o pensaba que no debía enfocarme tanto en ese tipo de libros. Pero hoy el Padre me entregó algo completamente diferente con respecto a ese tipo de libros, sobre todo ese libro del cuarto de Macabeos. Si me pueden dejar y confirmar de que me estoy escuchando bien, me avisan, porque estoy viendo que el microfonito como que muchas veces se supone que esté como que dando color para yo entender que está recibiendo sonido, y en este momento no está recibiendo color. Así que si me confirman que me estoy escuchando bien, voy a seguir. Si no, pauso y comienzo de nuevo. Así que, ok, yo voy a seguir hasta que alguien me confirme. Ok, pues, ay, qué bueno. Por lo menos esos corazoncitos entiendo yo que se está escuchando todo perfecto. Me están confirmando de que sí. Muy bien, muy bien. So, ok, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a leer ese capítulo 15 y luego sigo para el 16, 17 y termino con el 18 de ese cuarto libro de Macabeo, yo quedé tan impactada porque el Padre ya me había entregado las otras 2 escrituras de Apocalipsis y yo jamás pensé que Él me estaba entregando esos capítulos del cuarto libro de Macabeo con respecto a quién es esa mujer y quiénes son esos que perseveraron hasta el final para obedecer los mandamientos del Padre y quedar salvos. Y tiene mucho que ver, así que hoy vamos a conocerlo. Así que, Padre hermoso, qué emocionante que ya me hayas puesto hoy a entregar sin parar no solo tu palabra, Padre, sino una enseñanza con tu entendimiento, con tu sabiduría, que entregas a través de mí como instrumento tuyo, Padre, para que mis hermanos puedan quedar salvos, puedan recibir entendimiento para poder quedar salvos, Padre. Porque no es la cuestión de nosotros pensar ya Jesús o Yeshua o quien sea como lo conozcamos, como tu Hijo amado, tu Mesías, Padre, fue sacrificado y ya por eso quedamos salvos.
sino que es entender que nos toca hacer ahora, luego de ese sacrificio, Padre. Gracias, Padre, porque hoy entendemos que tu Hijo amado, tu Espíritu de sabiduría, Yeshua HaMashiach, Jesús como lo hemos conocido, Padre, vino a la tierra para enseñarnos a cómo sacrificarnos a nosotros mismos, a nuestros cuerpos corporales, a nuestras mentes corporales, a nuestros pensamientos de ser humano, Padre, para poder renacer bajo tu Espíritu de sabiduría, Padre, para poder renacer como hijos de Dios y no hijos de los hombres, para poder renacer siendo imagen y semejanza tuya, Padre, con tu sabiduría y tu entendimiento, para poder renacer siendo parte de esta nueva Jerusalén, Padre, la nueva Israel, la Israel verdadera, Padre. Gracias, Padre amado, porque hoy vas a entregar unas piezas claves de tus perlas, de tu sabiduría, Padre, para que nosotros, cada uno de tus hijos, podamos seguir recibiendo más entendimiento de tu palabra, para que tu sabiduría siga creciendo en nuestros corazones, Padre, para que tu Torah quede impregnada en cada uno de nuestros corazones, para así poder enseñar a otros con tu entendimiento y no con nuestra interpretación. Gracias, Padre amado, y sé tú quien dirija esta enseñanza a través de mis labios, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, el cual hoy estás aquí entre nosotros, tu Espíritu de sabiduría, Padre, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Así que vamos a poner aquí una alabanza hermosa, la cual el Padre me depositó recientemente, que se llama Eres tú. Y está inspirada, o no inspirada, está dedicada a Yeshua HaMashiach, al Espíritu de sabiduría de nuestro Padre Celestial, a su Hijo amado, a quien hemos conocido como Jesús. Así que escuchen bien exactamente lo que mi corazón entregó al Mesías. Eres tú a quien muchos llaman Jesús. Eres tú a quien la gente busca conocer. Eres tú quien trajo la salvación. Eres tú a quien nadie puede comprender. Eres tú la sabiduría del Padre. Eres tú la imagen de su bondad. Eres tú la verdadera luz que nos aparta de toda esta oscuridad. Una luz que nace de su palabra, una luz que nace de su verdad, una luz que refleja su pureza, una luz que nos lleva hacia la eternidad. Eres tú quien nos enseña a conocer y a obedecer los mandamientos de nuestro Padre con toda nuestra fe. Eres tú quien nos escribe su Torah en nuestro corazón, para así poder mantener los tesoros de su sabiduría guardados en nuestro interior. Eres tú la sabiduría del Padre. Eres tú la imagen de su bondad. Eres tú la verdadera luz que nos aparta de toda esta oscuridad. Una luz que nace de su palabra, una luz que nace de su verdad, una luz que refleja su pureza, una luz que nos lleva hacia la eternidad.
Eres tú quien nos llena de poder, eres tú quien nos llena de entendimiento, eres tú quien nos llena de consejo, eres tú quien nos llena de conocimiento, eres tú quien nos transformas como criaturas nuevas y nos engendras con tu espíritu para así ser considerados los hijos amados de nuestro Padre, conociendo con su sabiduría como hijos de la luz. Eres tú la sabiduría del Padre, eres tú la imagen de su bondad. Eres tú la verdadera luz que nos aparta de toda esta oscuridad. Una luz que nace de su palabra. Una luz que nace de su verdad. Una luz que refleja su pureza, una luz que nos lleva hacia la eternidad. Eres tú a quien el Padre poseyó desde el principio, antes de su creación. Eres tú quien estuvo a su lado como alguien criado por él, siendo su deleite diario, regocijándote siempre ante él. Benditos son los que guardan tus caminos, la instrucción de nuestro Padre, su Torah, sus mandamientos. Pues quien te encuentra ya la vida eterna que ofrece la sabiduría. Eres tú la palabra de nuestro Padre. Eres tú el fruto de la obediencia. Con fe a sus mandamientos. Eres tú el sello que nos santifica y nos garantiza la incorrupción. ¡Qué bella! Eso yo la sigo escuchando una y otra vez, no solo para seguir aprendiéndomelo, porque las letras salen de mi corazón, pero son tantas las letras que siguen saliendo que yo siento que debo aprendérmelas cada una, así como los cantantes, los artistas, porque en el momento en que yo la deseo cantar, aunque no la tenga conmigo, la melodía ya sale sola toda. ¡Wow! Y así ha sido con cada una de las que me ha entregado. Al final de esta enseñanza vamos a escuchar otra que se llama Tu sabiduría medio vida, la cual entiendan claramente su sabiduría, su espíritu de sabiduría es su hijo amado, es Yeshua HaMashiach. Y yo no sé por qué, yo no me traje algo muy espectacular que debí traerme, así que permítame un segundo. Porque esto es clave para entender ¿quién es Yeshua? ¿Quién es esa sabiduría de nuestro Padre Celestial? Ese espíritu de sabiduría. Porque nuestro Padre es una plenitud llena de espíritus. Y sobre todo estos 7 espectaculares que están dentro del Mesías. El espíritu de temor hacia el Padre Celestial, que ese es el espíritu que nos permite querer obedecerle, querer reverenciarle, reconocer su grandeza. Sin ese espíritu nosotros ni nos interesa conocerlo. Si tú llevas un deseo de conocer al Padre, de buscar cómo agradarle, aunque no entiendes realmente quién es Él, aunque todavía no conozcas las Escrituras, aunque todavía no conozcas nada, pero tienes un deseo de buscar cómo conocerle, cómo agradarle, cómo empezar, es este espíritu quien te está dirigiendo, el espíritu de temor hacia Él. Y no es miedo,
Es un deseo de reconocer su grandeza. Y está el espíritu de poder, ese dominio y poder que el Padre le depositó a Adán, que quiere decir el dominio y poder que nos depositó a cada uno de nosotros. Y ese dominio y poder necesita ser activado. Esos milagros que Yeshua dijo que íbamos a hacer, más grandes que los que Él hizo, no los hemos hecho, porque esto no está activado en nosotros. El espíritu de entendimiento. Ese espíritu solo llega cuando estamos sometidos a Él y a su Torah, a su instrucción. Torah significa instrucción del Padre, ¿verdad? Su ley, sus mandamientos, sus estatutos. ¿Dónde se encuentran? Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio. Ahí es que se encuentran todos los estatutos, los mandamientos y las instrucciones de nuestro Padre Celestial. Esa es su Torah. Este espíritu de entendimiento llega cuando nosotros nos sometemos directamente a conocer esa Torah y a agradarle a Él, cuando llevamos este espíritu de temor hacia Él. Y luego viene ese espíritu de sabiduría. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el que comienza a escribir esa Torah en nuestros corazones cuando ya estamos como obedeciendo, buscando cómo entregarnos a conocerlo. Ese espíritu de temor dirigiéndonos. Y ese espíritu de sabiduría, ese Espíritu Santo, eso es el Mesías, ese es su Hijo amado. Eso es quien se convirtió en ser humano temporariamente para habitar la tierra y enseñarnos a cómo ser hijos amados del Padre igual que Él. Luego Él se regresó, porque la tierra sigue muy contaminada, Él no puede pertenecer aquí hasta que la tierra quede completamente limpia de la contaminación. ¿Y qué pasa? Eso es lo que va a regresar. ¿A qué? A eso mismo, a limpiarla completa para poder establecerse permanentemente aquí, eternamente. ¿Con quiénes? Como hoy vamos a descubrir, hayamos prevalecido contra la maldad, con la sabiduría, porque hay una enseñanza que ya les entregué que dice que la maldad no prevalecerá contra la sabiduría. Eso es otra escritura. Y nosotros no estamos entendiendo que esa sabiduría del Padre es su Hijo amado, por eso la maldad no puede prevalecer contra Él. Por eso Él decía, yo prevalecí contra el mundo. Ya yo vencí al mundo. Por eso Jacob, cuando se convierte en Israel, fue porque venció al mundo y venció contra el Padre. ¿Cómo puede ser eso? Nosotros, cuando atravesamos el proceso que Job atravesó, que Abraham atravesó, que Jacob atravesó, José atravesó, ¡wow! Todo ese proceso, igual que Yeshua atravesó, es para vencer al mundo, mostrarnos merecedores porque vencimos al mundo y vencimos contra las pruebas que nuestro Padre nos entrega, para ser merecedores de obtener su Hijo amado en nuestro interior, su espíritu de sabiduría que nos permite ser salvos. Vamos a entender hoy cómo estas personas mostraron el ser merecedores de obtener eso. El espíritu de consejo. Ese espíritu que nos permite, como hoy yo, entregar su enseñanza correctamente con sabiduría y entendimiento. Ese espíritu te permite enseñar, te permite entregar el porqué, ¿verdad?, del bien y el mal. Cómo nuestro Padre entregó ese primer consejo y el más grande de todos, se lo entrega a Caín. Cuando Caín está celoso y envidioso de que no le aceptaron la ofrenda que él entregó, pero aceptaron la de su hermano Abel. Un día de primeros frutos, un día tercera fiesta sagrada, era una ocasión de entregar el primer fruto de su cosecha. Y Abel entendió, entregó el primer fruto de sus ovejas. Pero Caín no entendió, no llevaba entendimiento. Y Caín entregó lo primero que se encontró, el primer fruto que se encontró, no el primer fruto de su cosecha. Y por eso el Padre no le aceptó, los dos obedecieron. Uno con entendimiento, el otro sin entendimiento. Es lo que ocurre hoy día. Mucha gente obedece al Padre sin entendimiento alguno. Mucha gente se pasa alabando al Padre sin entendimiento alguno. ¿Cómo el Padre va a recibir esas alabanzas? Le dan vergüenza. Porque no llevan entendimiento, no llevan sabiduría. Y eso es lo que la gente no está entendiendo. Él solo aceptará, así como la ofrenda de Abel, ofrendas llenas de sabiduría y de entendimiento desde su corazón. Y el espíritu de conocimiento, que ese espíritu es el que nos permite sentirnos insaciables, llena y nos llena de más conocimiento del Padre.
Y este último, este principal, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim. Elohim significa Dios de todo Dios o juez de todo juez. El Espíritu de nuestro Padre Celestial, de su presencia en nuestro interior. Esta plenitud es lo que cada uno de nosotros debe llevar, así como lo llevaba el Mesías. Todavía lo lleva porque él sigue vivo. Este que está a su derecha aquí, el Espíritu de sabiduría, es el Hijo amado del Padre, que cuando entra en nosotros ya nos permite ser igual, hijos amados de nuestro Padre Celestial. Así que vamos a empezar, porque hoy sí que vamos a entender algo completamente wow, de estas revelaciones que el Padre, cuando yo le digo, Padre, como que ya estoy conociendo mucha cosa, entendiendo mucha cosa, estoy necesitando que me abran los ojos otra vez con algo impactante. Y así soy. Así que vamos a empezar. Voy a empezar con las escrituras que voy a leer hoy, aparte de otras quizás que nos dé tiempo. Por lo menos voy a empezar con Apocalipsis 12, del 1 al 2, luego Apocalipsis 14, del 9 al 12, y luego comienzo con el cuarto libro de Macabeos, el capítulo 15, 16, 17 y 18. Así que vamos a empezar con Apocalipsis 12. Abu, vente. En vivo, ¿verdad? Ok. Y el capítulo 12 de Apocalipsis dice: una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida con el sol y la luna a sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estando encinta, gemía con dolores de parto y sufría para dar a luz. Ay, 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 ay. Una mujer, vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Una mujer vestida con el sol. El sol representa al Mesías, a la sabiduría, toda esa luz impactante que la sabiduría nos entrega. Y solo las personas que hayamos obtenido ese espíritu de sabiduría sabremos brillar de esa manera, como Moisés cuando recibió la Torá y bajó para enseñarla y empezó a brillar y todo el mundo ¡guau! Lo frenó porque le cogieron miedo y le pusieron un velo. Eso representa una generación que no ha querido conocer la sabiduría del Padre, que nace de su Torá, de su instrucción, de sus mandamientos. Pero ¿qué pasó con el Mesías cuando se transfiguró frente a Pedro, a Jacob, o Santiago, que como también se le conocía, y a Juan? Él se transfiguró completo y ellos quedaron impactados. Eso es Él enseñándoles cómo nosotros, como escogidos, nos transfiguraríamos de la misma forma al recibir el espíritu de sabiduría cuando Él regrese. Son los únicos que vamos a ser levantados cuando Él regrese, lo que se le conoce como el famoso rapto. No es que van a estar raptando a las personas porque en carne no hacemos nada con el Mesías, nos quemamos de la misma forma con estos cuerpos. Para poder habitar junto al Mesías y a nuestro Padre Celestial en esa nueva Jerusalén que va a ser toda iluminada con la luz del sol así de impactante, necesitamos ser iguales. Y solamente quienes lleven ese espíritu de sabiduría podrán brillar de esa manera para ser uno con el Padre y con el Hijo. Vamos así, y eso estoy hablando de escrituras que están en Baruch, en Enoc, en Apocalipsis, en Isaías, en Jeremías y en todos los libros de los profetas y en Deuteronomio y en un montón de salmos y proverbios y el eclesiásticos y muchos libros. Esdras, wow, muchísimos libros hablan de todo lo que yo estoy entregando. Pero tienen que ir a todas las enseñanzas que he estado entregando para que escuchen todas las escrituras como yo las menciono. Así que vamos a seguir aquí. Ya entendimos que hay una señal que es esa mujer vestida con el sol, está vestida con la sabiduría y con la luna a sus pies, la cual la luna hemos ya entendido que el Padre la puso a gobernar las tinieblas, la noche. ¿Qué quiere decir eso? Pues si el día representa a quienes llevan la sabiduría y la noche representan a los desobedientes, a los que no llevan entendimiento, que no llevan sabiduría, ¿quién los gobierna? El Mesías no es. Por lo tanto, la luna representa vamos a ponerlo así, yo le puedo poner al hombre regular, común y corriente, que ha recibido un poco de la luz del sol, porque la luna recibe la séptima parte de la luz del sol para poder brillar el mes entero, para hacer todo su progreso, ¿verdad? Así somos nosotros, el ser humano común y corriente. Recibe un poquito de sabiduría y con eso nos conformamos en todo el mes, ¿verdad? De todo lo que hemos conocido.
Eso es el anticristo. Recibe un poquito de sabiduría y se cree que sabe mucho y está engañando a mucha gente, gobernando las tinieblas. Por eso esa mujer vestida de la sabiduría completa está encima de esa luna. Está por encima de ella. Está literalmente, ¿cómo puedo decir? Cuando uno está parado encima de algo es porque ella prevaleció sobre eso. Dice, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. 12 estrellas y las 12 tribus. Los mismos escogidos que vimos en el capítulo, si no me equivoco, 7 de Apocalipsis. Exactamente. Aparecen los 144.000 escogidos, que son 12.000 de cada tribu de Israel. Los 12 hijos de Jacob. Y si no entendemos cómo ser parte de esas tribus, no podemos ser parte de esos escogidos, mucho menos entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén, las cuales cada una tiene el nombre de una de esas tribus. Esas 12 estrellas que aparecen como corona encima de ellas son las 12 tribus. Por eso hay muchas escrituras, como por ejemplo en Apocalipsis precisamente 3:7, cuando habla de lo que es la comunidad de Filadelfia, comunidad escogida de Filadelfia, que mucha gente le llama iglesias, pero no son iglesias, son comunidades escogidas, son malas traducciones. Habla de que le dice a ella es la única que él va a proteger ante las tribulaciones. Esa comunidad escogida es la única que ha obtenido la sabiduría del Padre, y él le dice, reténla, que nadie te quite tu corona, porque esa corona es la corona de sabiduría, la corona de esas 12 tribus que aparecen en esta señal que viene. Y esas 12 tribus son las que contienen literalmente, o sea, las 12 tribus no, ¿verdad? Pero el conjunto de las 12 tribus, ese es el reino del Padre, la unión de esas 12 tribus. Quien posee el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento y el consejo, como yo dije, esos 7 espíritus, ya lleva esa corona puesta. ¿Qué pasa? Ella está encinta y está gimiendo con dolor en el parto y sufría para dar a luz. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos así, con esa sabiduría completa, estamos, ¿qué? Pariendo a ese hombre nuevo. Estamos, inclusive, cuando yo estoy enseñándolos a ustedes, yo estoy pariendo a hijos espirituales. Pero esta mujer representa esa Israel verdadera, esa nueva Jerusalén, que está tratando de parir a estos hijos llenos de sabiduría y de entendimiento. Y es muy doloroso, porque hay que atravesar un proceso grande. Por eso las tribulaciones necesitan estar presentes, sobre todo para las personas que no se voluntariaron para recibir este espíritu, sino que esperaron hasta el final. Necesitan ser probados para ser merecedores, para mostrarse merecedores de obtenerlo, porque es muy fuerte. Cuando el Padre se le entregó así a Adán sin ser merecedor, cuando se le entregó a Salomón porque la pidió, no porque era merecedor, ¿qué sucedió? La menospreciaron. Cuando se le entregó a Esaú por ser el primogénito, ¿qué sucedió? Esaú la vendió. Cuando el Padre te entrega algo, lo vas a menospreciar si no te esforzaste por obtenerlo, por ser merecedor de obtenerlo. Por eso es que es tan importante reconocer el proceso que atravesó Job, el proceso que atravesó Abraham, el proceso que atravesó Noé, que atravesó José, que atravesó Yeshua, que atravesaron sus profetas, sus apóstoles. Fue necesario para ser merecedores, y hoy vamos a conocer un proceso muy fuerte que atravesó una mujer con sus 7 hijos para obtener este renacer llenos de sabiduría e inmortalidad. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 14, versos del 9 al 12. De Apocalipsis. Dice, y el tercer ángel los siguió diciendo en voz alta, si algún hombre adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, este beberá del vino de la ira de Elohim, el cual es vertido sin mezcla dentro del cáliz de su indignación. Estoy entregando un poquito de traducciones que el hombre le ha manifestado en esta Biblia. Y será atormentado
Y estas cosas están escritas en otros libros de los profetas. O sea, esto no es solamente que Juan lo recibió en una visión. Juan recibe una visión basada en lo que ya el Padre había entregado a los profetas anteriores. Y sobre todo en la Torá estaba escrito. Otro día cuando estemos estudiando completo el Apocalipsis van a entender de dónde venían todas estas cosas. Dice, si algún hombre adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este beberá del vino de la ira de Elohim, el cual es vertido sin mezcla dentro del cáliz de su indignación, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles santos y de la presencia del Cordero. ¿Quiénes son esos ángeles santos, os apartados más bien? Estos escogidos, que nos hemos convertido en esos ángeles santificados, ya, ¿verdad? Apartados. Y el humo de su tormento asciende por siempre y para siempre. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, y todo aquel que reciba la marca de su nombre, vamos a entender un poquito, no tienen reposo ni de día ni de noche, no van a entrar al Shabbat, que es lo que ofrece el reposo eterno del Padre. El séptimo milenio junto al Mesías, sacando la maldad completa para habitar eternamente en ese reino lleno de paz. Dice, aquí está, esta es la parte más importante de todo lo que voy a leer. Aquí está la perseverancia de los Kodeshim, de los santos, los apartados, ¿ok? Aquí están los que guardan los mandamientos de Elohim, de nuestro Padre Celestial, y la fe de Yahusha, del Mesías Yeshua HaMashiach, del Espíritu de Sabiduría, la fe que tú estás llevando, como vamos a aprender hoy en estos capítulos que vamos a leer del cuarto libro de Macabeos, reconociendo lo que todavía tú no has visto, reconociendo que a través de esa perseverancia de guardar los mandamientos del Padre en todo momento vas a obtener la vida eterna junto a Él y junto a su Hijo amado Yeshua, o Yahusha más bien. El nombre original de Yeshua o de Jesús como lo hemos conocido es Yahusha, que se traduce a Josué. Le hemos conocido como Yeshua porque Yeshua significa salvación. Y obviamente, Él es la salvación del Padre, porque él como hombre trajo la salvación, que es el espíritu de sabiduría hacia la tierra. Y se le conoció como Jesús porque los griegos no sabían decir Yeshua, mucho menos Yahusha, y le pusieron Jesus. Y de ahí se tradujo al latín Jesús, y siguió en inglés Jesus, y se quedó Jesus, pero Jesus no tiene nada que ver con el nombre de quién era el Mesías. Eso es un engaño que ha utilizado el enemigo para que tanta gente lo idolatre diciéndole Jesús y lo mande como Jesús, sin entender quién es Jesús. Pero vamos a empezar aquí, ahora es que es con el cuarto libro de Macabeos, capítulo 15. Ese cuarto libro de Macabeos este es el primer, es como que los primeros libros del Nuevo Testamento, como le llamamos. Está justo antes de Mateo. Y vamos entonces aquí, cuarto libro de Macabeos, capítulo 15. Ay. Aquí sucedió que hubo algo muy fuerte donde estaba un rey queriendo como imponer sus costumbres, una nación queriendo imponer sus costumbres a unas personas, ¿verdad?, hebreas, ¿verdad?, que conocían la Torá y eran muy celosos de la Torá, temían al Padre Celestial, guardaban sus mandamientos, y estaba literalmente ese rey buscando de todas formas hacer que flaquearan, porque de esa es la manera en que él obtiene el sentirse por encima de lo que ofrece la sabiduría del Padre, ¿verdad? ¿Qué pasa? Estas personas eran muy devotas a nuestro Padre Celestial, por lo tanto no querían contaminarse con nada. Y comienza primero por este anciano llamado Elazar, ¿verdad?, o Lázaro, y lo maltrataron a unos niveles porque le obligaban a comer cerdo y él no quería, y lo maltrataban a unos niveles tan severos que él murió literalmente siendo, cuando se habla de anciano, yo siempre hablo, los niños son personas que recién están comenzando a conocer la palabra del Padre, están empezando a ser alimentados con esa leche materna de la sabiduría que nace de la Torá.
Y los jóvenes son los que ya empezaron a conocer y ya están empezando a recibir entendimiento. Todavía no llevan mucha sabiduría, pero están empezando a recibir entendimiento, ya están obedeciendo, ya conocen, lleva conocimiento. Pero el anciano es quien ya ha obtenido la sabiduría, lleva reservas de entendimiento e enseña a otros. Por eso este anciano representa a una persona llena de sabiduría, ¿verdad? La cual la están tratando de buscar de mil formas a que ceda. Eso es lo que va a ocurrir ahora con las tribulaciones, las persecuciones que se habla. El anticristo va a buscar a que las personas que conocemos la Torá del Padre, que la obedecemos, que estamos llenos de sabiduría, buscamos ceder. Eso es lo que va a buscar. O sea, es pruebas del Padre que permite que sucedan para eso mismo, para mostrarnos merecedores. Pues este anciano no hubo forma de poder convencerlo de que se contaminara y fue un ejemplo a seguir y lo maltrataron hasta matarlo. Físicamente, porque el espíritu de él sigue vivo. ¿Qué pasa? Quien lleva el espíritu de sabiduría vive eternamente. Por eso es que yo digo eso. ¿Qué pasa? Llega entonces y llaman a esta mujer con sus 7 hijos para comenzar a maltratar, ¿verdad? A hacer sufrir a cada uno de los hijos para que la mujer sea la que ceda. Y ella es quien les está entregando a ellos en la lengua hebrea, para que los demás no conozcan lo que ella le está diciendo. No se rindan. Miren lo que hizo ese anciano. Ustedes son jóvenes, que representa que son jóvenes, que llevan poco entendimiento, pero se están dejando llevar por la obediencia hacia ella, el honor hacia su madre, quien representa a la sabiduría, ¿no? ¿Qué pasó con Jacob cuando fue a recibir la bendición, ¿verdad? Ante Isaac, que Isaac se la quería dar a Esaú. Y su mujer Rebeca, le dice a Jacob, hijo, va a bendecir el que no es. Ve tú y hazte pasar por Esaú. Y Jacob, no, mamá, yo no me atrevo porque es que si papá lo descubre, o sea, me va a maldecir. Y ella dice que yo reciba la maldición, pero tú tienes que recibir esa bendición. Mucha gente dice, ay, pero es que Rebeca, o sea, ¿por qué actuó de esa manera? O sea, en contra de su propio marido. ¿Qué pasó? Es que no comprenden la magnitud que había ahí adentro. Hay otros libros que nos explican más detalles, donde Abraham fue el que reconoce que Isaac no poseía el discernimiento correcto. Y por eso estaba tan enfocado en darle la bendición a Esaú como primogénito, primero que nace, en vez de entender que el espíritu del padre habitaba en Jacob, no en Esaú. Y por ende Abraham le alerta a Rebeca diciéndole, tú, como mi hijo no está teniendo discernimiento y está pendiente a bendecir el que no es, tú encárgate de criar a Jacob de una manera con un amor increíble. ¿Qué quiere decir eso? Enséñale a Jacob toda la sabiduría que puedas, porque este es el que lleva mi bendición, la que me entregaron a mí. Y tú haz lo que sea porque este niño reciba esa bendición. Y por eso Rebeca dice que en mí caiga la maldición. Rebeca representa la sabiduría, Rebeca representa el mismo Mesías que vino a la tierra a cargar con la maldición. Esto es mucho lo que le estoy entregando, pero entiendan claramente la magnitud que es recibir esa sabiduría. Pues, ¿qué pasa? Esta mujer, así mismito, les está diciendo a sus hijos, no caigan en tentación. Y ellos están, así como Jacob, honrando la obediencia hacia lo que su madre les está diciendo. Manténganse obedientes a la Torá, olvídense de lo que les van a hacer. Eso es como que ahora nosotros, estos ancianos llenos de sabiduría, entregándole el consejo a la juventud, a los que están comenzando a conocer. No caigan entre las tribulaciones que van a llegar para hacerlos tentar. Manténganse en obediencia. Aunque venga de todo, ¿para qué? Para contaminar la carne, para quemarla, para hacer sufrir a la persona físicamente. Porque aunque eso ocurra, nuestro espíritu sigue vivo para habitar la Nueva Jerusalén con nuestro Padre y con su Hijo amado Yeshua, reinando eternamente. Esa es la fe que ella está depositándoles a ellos. En estos primeros 14 capítulos. Ahora vamos a empezar a conocer lo que hay en el 15. El 14 termina diciendo,
el 14:20. Pero el sentimiento por sus hijos, ¿verdad? De esa madre por sus hijos, no desvió a la madre de los jóvenes que tenía un espíritu similar al de Abraham. ¿Qué espíritu similar al de Abraham? El de temor hacia el Padre, el de buscar cómo mantenerse obedientes a Él. Y vamos a ver qué nos dice el capítulo 15. Oh, razonamiento de los hijos, Señor de las pasiones, y fe más deseable para una madre que la progenie. La madre, cuando dos alternativas le fueron presentadas, miren esto, la fe y la seguridad de sus 7 hijos por un tiempo. ¿Qué es esto? La fe es lo que ella no ha visto, lo que hoy yo todavía no veo. Ese reino junto al Mesías y a nuestro Padre, esa eternidad. Eso es la fe, entendiendo claramente qué es lo que viene, pero todavía no se ha manifestado. Y la segunda alternativa era la seguridad de sus 7 hijos temporeramente. Ella pudo haber frenado ese sufrimiento de sus hijos y ellos hubiesen estado vivos temporeramente, pero no eternamente. So, ella se le dio esas dos alternativas. Dice, mediante la condicional promesa de un tirano. Lo vuelvo a leer. La madre, cuando dos alternativas le fueron presentadas, la fe y la seguridad de sus 7 hijos por un tiempo mediante la condicional promesa de un tirano. Eso es lo que va a hacer el anticristo con las personas que aún poseen conocimiento y sabiduría del Padre. Les va a entregar una vida temporera condicionalmente. Condicionalmente es porque te la va a entregar siempre y cuando cedas a sus costumbres, cedas a sus engaños, cedas a sus formas de como agradar al Padre, y no son las formas correctas. Lo que hoy la comunidad cristiana está haciendo. Los cristianos están asumiendo que están agradando a Jesús, pero no honran un Shabbat, comen cerdo, comen langosta, comen todo lo que la Torá te dice que no comas, no tienen entendimiento alguno, no conocen ni siquiera las escrituras del Padre. Están enfocados en interpretar un Nuevo Testamento sin entender que el Nuevo Testamento fue dirigido a personas que ya poseían la sabiduría del Padre y el entendimiento correcto. Dice, prefirió la fe. Ella, como madre, prefirió la fe, que según Elohim preserva para la vida eterna. La fe, claro que sí que nos preserva para la vida eterna, porque la fe es en ese espíritu de sabiduría que está dentro de ti, que está dirigiéndote a obedecer, no importa lo que suceda, para obtener la vida eterna. ¿O de qué manera puedo describir éticamente el amor de los padres hacia sus hijos, quienes son la semejanza de su alma y de su forma, injertada de manera maravillosa en un pequeño niño, especialmente el mayor sentimiento de las madres por los nacidos de ellas, por cuanto las madres son, por naturaleza, débiles en su disposición y prolíficas en su descendencia, por el gran amor que sienten por los hijos. Y de todas las madres, la madre de los 7 era la más tierna con los niños, quien en 7 partos había engendrado un profundo amor hacia ellos, y a través de sus muchos dolores sufridos en conexión con cada uno, será esa mujer del capítulo 12 de Apocalipsis que está sufriendo por ese parto. Esos 7 hijos de ella representan a las 7 comunidades escogidas que nos ofrece el Apocalipsis al principio. Vamos a seguir aquí. Dice, se sintió obligada a sentir solidaridad con ellos, aún a través del temor a Elohim, quien descuidó la salvación temporal de sus hijos. El temor hacia el Padre le permitió a ella desenfocarse de lo que era la salvación de la vida física, para enfocarse en la salvación verdadera de la vida eterna. Dice, no solo eso, a causa de la excelente disposición a la Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, su afecto materno hacia ellos se incrementó, porque ellos fueron justos, templados, varoniles. Varoniles, ¿qué quiere decir? Líderes. Un varón no es un masculino, es un líder que enseña. Dice, porque ellos fueron justos, templados, varoniles y de gran ánimo, y tenían afecto por sus hermanos,
tenían misericordia, ¿verdad? Afecto por sus hermanos, amor hacia ellos, enseñaban a otros la sabiduría del Padre. Y estaban tan encariñados con su madre que hasta la muerte la obedecían observando la Torá, así como Jacob a Rebeca. Sin embargo, a pesar de que había tantas circunstancias relacionadas con el amor a los hijos para atraer a la madre a la compasión, en el caso de ninguno de ellos fueron las diversas torturas capaces de pervertir los principios de ella. Buscaron ese rey buscó de mil maneras que ella fuera la que cayera por compasión a sus hijos. Pero la Torá, la sabiduría que había dentro de ella, el temor hacia el Padre no lo permitió. Dice, pero ella inclinó a cada uno por separado y todos juntos a la muerte por la fe. Oh, naturaleza santa y sentimiento parental y recompensa por criar hijos y afecto materno inconquistable. En la tortura y en la quema, porque fueron quemados cada uno. Fue muy terrible lo que le hicieron a cada uno de sus 7 hijos. Dice, en la tortura y en la quema de cada uno de ellos, la observadora madre fue protegida de cambiar. Nuestro Padre Celestial, a través de ese espíritu de sabiduría, la protegió a ella de cambiar, de verse en compasión por el físico de ellos, por la tortura del hombre físico. Dice, mediante su fe. Ella vio la carne de sus hijos disolverse alrededor del fuego y sus extremidades temblando en el suelo. Esto es una descripción horrible. Dice, y la carne de sus cabezas cayó hacia abajo hasta sus barbas como máscaras. Oh madre, que en este momento fue probada con dolores más amargos que los de dar a luz. Esto es lo que va a estar sucediendo con esa mujer de Apocalipsis 12, cuando ella, así mismito, con esos dolores, está intentando dar a luz a estos hijos, renaciéndolos, o sea, estos hijos que van a estar renaciendo bajo ese espíritu de sabiduría. Ya están los hijos de carne y hueso muertos, y para poder renacer hijos llenos de sabiduría. Y ese es el proceso tan fuerte que esa madre que representa a la Nueva Jerusalén, a esa Israel verdadera, está atravesando para verlos nacer. Dice, oh, tú única mujer que has dado a luz a la perfecta santidad. Esa mujer de Apocalipsis 12, 1 al 2, es la que va a estar dando a luz a la perfecta santidad. A la perfecta santidad, a los hijos que no van a caer en tentación, a que se van a mantener firmes, así como Yeshua HaMashiach, como ese espíritu de sabiduría en cada uno de nosotros nos convertirá en uno solo, en una perfecta Israel, en una perfecta Nueva Jerusalén. Dice, tu primogénito expirando no te hizo cambiar. O sea, miren esto, el primogénito de ella, que representa a nuestro Mesías, expirando, o sea, muriendo físicamente, no la hizo cambiar, sino que ella prevaleció y se mantuvo firme. Dice, ni el segundo, que lucía miserable en sus tormentos, ni el tercero, cada uno de estos son esas comunidades escogidas. La única que prevalece ante todos es la séptima, dice, que es la de Filadelfia, perdón. Dice, ni el tercero exhalando su alma, ni lloraste cuando contemplaste los ojos de cada uno de ellos que miraban agudamente durante sus torturas, y sus fosas nasales presagiaban la muerte. Cuando viste la carne de los hijos apilada sobre la carne de los hijos que había sido arrancada, cabezas decapitadas sobre cabezas, muertos que caían sobre los muertos, y un coro de hijos convertido por la tortura en suelo de sepultura, no te lamentaste. ¿No es así que las melodías de las sirenas o las canciones de cisnes atraen a los oyentes a escuchar? Oh, voces de hijos que invocan a su madre en medio de tormentos. Así era José cuando lo vendieron sus hermanos. Él iba en medio del desierto siendo azotado por esos que lo compraron como esclavo. Y en estos otros libros, como Yasher y Jubileo, se describe
detalles de cómo él invocaba a su madre Raquel, que ya había muerto, porque él estaba en lamento puro. Y dice, y un coro de hijos convertido por la tortura en suelo de sepultura, no te lamentaste. No es así que las melodías de las sirenas o las canciones de cisnes atraen a los oyentes a escuchar, o voces de hijos que invocan a su madre en medio de tormentos. ¿Con qué y qué tipo de tormentos fue torturada la madre misma, mientras sus hijos sufrían la rueda y los fuegos? Pero el razonamiento atento, habiendo fortalecido su coraje, su valentía, en medio de los sufrimientos, le permitió renunciar por el momento al amor maternal, al amor físico. Porque el Mesías nos dice que si tú amas a tu madre, a tu hijo, a tu madre, a tu padre, a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a quien sea, más que a mí, no eres merecedor de mí. Por esta misma razón, porque ella estaba amando a su Padre Celestial más que a sus propios hijos físicos, porque sabía que por medio de la obediencia real a los mandamientos, esos hijos serían salvos eternamente, no físicamente solamente, temporalmente. Dice, aunque al contemplar la destrucción de 7 hijos, la noble madre, después de un abrazo, se despojó de sus sentimientos gracias a la fe en Elohim, en nuestro Padre Celestial. Pues como en una sala de consejo, contemplando en su propia alma a consejeros vehementes, naturaleza y amor maternal por sus hijos y las torturas de sus hijos, ella sosteniendo 2 votos, uno por la muerte y el otro por la preservación de sus hijos, no se inclinó a lo que habría salvado a sus hijos por la seguridad de un breve tiempo temporeramente. Pero esta hija de Abraham se acordó de su santa fortaleza. ¿Por qué hija de Abraham? No porque físicamente llevaba los linajes como hija de Abraham, porque un hijo de Abraham es quien lleva una fe intachable, una manera de obedecer al Padre con esa fe inquebrantable. Eso es un verdadero hijo de Abraham, que lleva misericordia por los demás, que lleva entendimiento, que lleva sabiduría, que enseña a otros. Eso es un verdadero hijo de Abraham. Dice, oh Madre Kadosha, oh Madre Santa, apartada, ¿verdad? Dice, de una nación vengadora de la Torá, de una nación vengadora de la Torá, de una nación que literalmente está opuesta a la instrucción del Padre, a los mandamientos del Padre. ¿Dónde nos encontramos nosotros en este momento? Todos y cada uno de nosotros nos rodea gente que está buscando que no obedezcamos la Torá. Dice, defensora de la fe y portadora principal en la batalla de los afectos. Oh noble en su resistencia más que los hombres. ¡Oh! Y más varonil, más líder que los hombres en paciencia. Porque como el arca de Noé, llevando el mundo, en el mundo inundado, o sea, el arca de Noé llevaba un mundo, ese mundo que iba a renacer, ese remanente que estaba protegido, en el mundo inundado, o sea, lo que el Padre inundó un mundo terrenal y el arca llevaba adentro un mundo que era el que iba a renacer, ¿verdad? El nuevo mundo, ¿no? Dice, llevando el mundo en el mundo inundado, soportó las olas, sí, porque en otros libros como Jubileos y Yasher, como les he dicho, habla detalles de cómo Noé estaba orando a gritos, soportando tormentas y oleajes terribles. Y él estaba con terror, pero manteniéndose firme. Eso no fue que, pues mire, hazte un arca y te protejo, el año que viene vas a estar aquí en tierra seca. En ese año entero que Noé estuvo en esa arca sucedió de todo, para probar a Noé también y a sus hijos, para mantenerlos merecedores de obtener esa salvación cuando llegaran. Y Noé fue merecedor y su hijo Shem también. Y dice, llevando el mundo en el mundo inundado, soportó las olas. Entonces tú, guardiana de la Torá, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, cuando estabas rodeada por todos lados por la inundación de pasiones y angustiada por las violentas tempestades que fueron las torturas de tus hijos, soportaste noblemente las tormentas contra la fe.
esto es lo que nos va a enseñar ahora, cómo nosotros debemos estar soportando cada una de las tormentas que lleguen contra la fe. Entonces, capítulo 16, si incluso una mujer, y esta una anciana, sí, llena de sabiduría, una mujer virtuosa, dice, y madre de 7 hijos, soportó ver los tormentos de sus hijos hasta la muerte, queda probado que el razonamiento observante y observador es dueño incluso de las pasiones, o sea, la sabiduría que te permite razonar observando lo que está sucediendo, la sabiduría del Padre, no la de los hombres, es lo que es dueño incluso de las pasiones, ¿verdad? De lo que estás sintiendo. He probado entonces que no solo los hombres han obtenido el dominio, recuerden el poder y dominio que les hablé, de que el Padre nos entregó y no sabemos cómo activarlo. Dice, entonces he probado que no solo los hombres han obtenido el dominio de sus pasiones, sino también que una mujer despreció los mayores tormentos. Y no tan feroces fueron los leones alrededor de Daniel, ni el horno de Misael ardiendo con los más intensos fuegos, como el amor natural por sus hijos ardiendo dentro de ella, cuando vio a sus 7 hijos torturados. Pero el razonamiento de la fe, pero por el razonamiento de la fe, la madre sofocó sentimientos muy grandes y poderosos, porque también debemos considerar esto, que si la mujer hubiera tenido un corazón débil, siendo su madre, se hubiera lamentado por ellos y tal vez pudiera haber hablado así. ¡Ah! Desgraciada y muchas veces miserable, que teniendo 7 hijos he llegado a ser la madre de ninguno. ¡Oh, 7 partos inútiles! Y 7 periodos de trabajo infructuosos. ¿Qué serían esos 7 periodos de trabajo? ¿Serán los 7 días de la creación? Los 7 milenios en donde estamos ya terminando, todo eso es lo que está representando ese trabajo de parto constantemente. Y miren ahora cómo está diciendo, si ella hubiese sido de esta manera, ¿verdad? Lamentándose, dice, 7 partos inútiles y 7 periodos de trabajo infructuosos, o sea, sin frutos, e inútiles cuidados y miserables lactancias de pecho. En vano, y las lactancias de pecho lo que representa es la enseñanza de la Torá, ¿verdad? Del conocimiento de la Torá pura, ¿verdad? La leche materna de la sabiduría, que es la palabra del Padre que está en la Torá. Dice, en vano por amor de ustedes, oh hijos, soporté muchos dolores y las ansiedades más difíciles de la crianza. Ah, de mis hijos, algunos de ustedes solteros y algunos que se han casado para nada, no veré a sus hijos ni seré felicitada como una abuela. Ah, que yo, que tuve muchos hijos hermosos, seré una viuda solitaria, llena de tristezas. Y si muero, tampoco tendré un hijo para sepultarme. O sea, eso es lo que hubiese dicho cualquier madre de un corazón débil. Pero como ella no llevaba un corazón débil, ella llevaba un corazón lleno de la Torá escrita en él, lleno de la sabiduría del Padre que la mantenía firme. Dice, pero con tal lamento, ¿es esta la madre Kadosha? No. La madre temerosa o la madre apartada, santa, ¿verdad? Y temerosa de Elohim, que no lloró a ninguno de ellos. Dice, tampoco desvió a ninguno de ellos de la muerte, ni sufrió por ellos como por los muertos. Los muertos son las personas que no llevan entendimiento en la Biblia, ¿ok? Por eso es que el Mesías decía, dejen a los muertos, entierren a los muertos. Porque los muertos son personas que no obedecen la Torá, no obedecen los mandamientos, por ende no llevan entendimiento. Dice, sino como una persona en posesión de una mente diamantina, llena de sabiduría, y como una madre que da a luz de nuevo a su número total de hijos a la inmortalidad. Esto es lo más importante de todo lo que estoy leyendo. Ella en ese momento que está permitiendo que sus hijos sufran, que mueran físicamente, lo que está haciendo es dando a luz de nuevo a sus 7 hijos a la inmortalidad. Eso es lo que nosotros debemos aprender a hacer. A matar a este hombre mortal, a este hombre lleno de pasiones, y cuando digo hombre, ser humano, lleno de pasiones, lleno de pensamientos e interpretaciones, y comenzar a renacer con la sabiduría del Padre, su entendimiento, su conocimiento, su obediencia, para llegar hacia la eternidad.
Dice, más bien con súplica les exhortó a la muerte en nombre de la fe. Oh mujer, soldado de Elohim, ¡ay, qué bella! Dice, por la fe, tú, anciana y mujer, anciana, cualquiera llena de sabiduría, ella, dice, has conquistado por medio de la resistencia a un tirano. ¿Con quién es que va a estar batallando la mujer esta que va a estar en Apocalipsis 12:1? O sea, el dragón la va a perseguir y ella es quien lo va a aniquilar con la sabiduría del Padre. O sea, dice, has conquistado por medio de la resistencia a un tirano. Y aunque débil, ha sido hallada más poderosa en hechos y palabras, en la obediencia y en la sabiduría. Porque cuando fuiste detenida junto a tus hijos, te quedaste mirando a Lázaro, el anciano que les comenté, ¿verdad? Que fue primero antes de los hijos, que fue atormentado, o sea, atormentado no, ¿cómo se dice la palabra? Como maltratado, ¿verdad? Dice, te quedaste mirando el azar en tormentos y dijiste a tus hijos en lengua hebrea, oh hijos, noble es la contienda. A lo que sean llamados como testigos de la nación, esfuércense celosamente por la Torá de su país. Porque sería una vergüenza que este anciano, que este hombre lleno de sabiduría, sufriera dolores por causa de la justicia, ¿verdad? De la injusticia que es la rectitud, la obediencia hacia los mandamientos del Padre. Y que ustedes que son más jóvenes, o sea, que no llevan tanta sabiduría, tengan miedo a las torturas. Dice, recuerden que a través de Elohim obtuvieron la existencia y la han disfrutado. Y en esta segunda ronda, ustedes deben soportar cada aflicción por causa de Elohim, por lo cual también nuestro padre Abraham se adelantó a sacrificar a Isaac, nuestro progenitor, y no se estremeció al ver su propia mano paterna que descendía con el cuchillo sobre él, porque él lo iba a aniquilar según fue el mandato del padre, y ahí mismo el padre le dijo, espera, ya, no lo haga. ¿Qué pasa? Dice, y el justo Daniel fue echado a los leones, Daniel lleno de sabiduría también, fue echado a los leones, y Hanayahu, Azarayahu y Misael, los tres sabios jóvenes amigos de Daniel, que estaban ahí en el palacio de Babilonia, fueron arrojados a un horno de fuego. ¿Por qué? Porque no quisieron arrodillarse frente a la imagen de la bestia. Todo siempre apunta a lo que va a suceder luego en el Apocalipsis. Todo lo que sucedió en la Biblia es exactamente todo como va a suceder luego. Dice, sin embargo, fueron arrojados a un horno de fuego, sin embargo, perduraron a través de Elohim, de su sabiduría, de su temor hacia el Padre. Ustedes entonces, teniendo la misma fe hacia Elohim, no se preocupen, porque no es razonable que quienes conocen la fe no se pongan de pie frente a los problemas. Obvio, cada uno que conoce la fe en ese espíritu de sabiduría, que conoce el proceso de obtenerla, que conoce lo que va a obtener a cambio de mantenerse firme, sabe que va a tener que enfrentar unos procesos fuertes. Dice, con estos argumentos, la madre de 7 hijos, exhortando a cada uno de ellos, los persuadió para no transgredir el mandamiento de Elohim. Y esto también vieron que los que mueren por Elohim viven para Elohim, como Abraham, Isaac y Jacob y todos los patriarcas. Y algunos, estoy en el 17 ahora, y algunos de los lanceros dijeron que cuando ella misma estaba a punto de ser aprendida con el propósito de darle muerte, se arrojó sobre la pila en vez de que ellos la tocaran. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, madre! Que junto con 7 hijos destruyeron la violencia del tirano y anularon sus perversas intenciones y exhibieron la nobleza de la fe. ¿Quién es la única que se habla en la Biblia que ella prevaleció contra el mundo? Que la maldad no prevalece contra ella, la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Dice,
porque tú, como una casa valientemente construida sobre las columnas de tus hijos, wow. Y si nos vamos para Apocalipsis, desde el capítulo 21 por ahí, nos damos cuenta que la Nueva Jerusalén está construida, con unos cimientos, ¿verdad? Que son que los cimientos de esas murallas de la Nueva Jerusalén son los 12 apóstoles. Las puertas de la Nueva Jerusalén son los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Y las columnas son los escogidos. Por eso también habla en Apocalipsis 3, desde el 7, la comunidad escogida de Filadelfia son columnas, los van a convertir en columnas de esa Nueva Jerusalén. Por eso aquí dice, oh madre, que junto con 7 hijos destruyeron la violencia del tirano, anularon sus perversas intenciones, exhibieron la nobleza de la fe, porque tú, como una casa valientemente construida sobre las columnas de tus hijos, porque los hijos son esas columnas de la Nueva Jerusalén, no los hijos de ella, las comunidades escogidas que enfrenten toda tribulación y sean merecedoras, los escogidos. Dice, sobre las columnas de tus hijos soportaste sin balancearte el impacto de las torturas. Sé de buen ánimo, por tanto, oh madre Kadosha piadosa, oh madre sagrada, apartada, piadosa, sosteniendo la firmeza de tu esperanza en Elohim. Escuchen bien, la luna que aparece con las estrellas en el cielo no es tan majestuosa como lo eres tú, porque que la luna gobierna sobre las tinieblas, la luna recibe una séptima parte de la luz del sol para poder brillar, ni siquiera tiene luz propia. Dice, no es tan majestuosa como lo eres tú, reconocida honorablemente delante de Elohim, y que puesta en el firmamento con tus hijos, iluminaste con la fe a las estrellas. ¿Qué quiere decir esto? Puesta en el firmamento con tus hijos. Bueno, si el sol representa al Mesías, que es la sabiduría del Padre, el espíritu de sabiduría, los hijos del Padre representan a las estrellas, pues entonces esa madre representa a esa mujer vestida de sol, con esas estrellas, ¿verdad?, en su cabeza, llenas de sabiduría, esas tribus. Iluminaste con la fe a las estrellas, sí, enseñaste con la fe a los hijos del Padre, a las estrellas. Porque la gestación de tus hijos fue como la de un hijo de Abraham. Los criaste desde la barriga como hijos de Abraham, llenos de conocimiento, de entendimiento, de sabiduría, de fe, de obediencia, de temor hacia el Padre, de misericordia por los demás. Dice, y si fuera lícito para nosotros pintar en una tablilla de fe de tu historia, los espectadores no se estremecerían al contemplar a la madre de 7 hijos que soportaron por la fe varias torturas hasta la muerte. Hubiera sido digno haber inscrito sobre la tumba estas palabras, como un memorial para los de la nación. Aquí un sacerdote anciano, que era Eleazar, ¿verdad? Un sacerdote anciano, un sacerdote lleno de sabiduría que enseñaba a los demás. Dice, una anciana, una mujer llena de sabiduría que enseñaba a otros, y 7 hijos son sepultados por la violencia de un tirano, que deseaba destruir la nación de los hebreos. Estos también vengaron a su nación mirando a Elohim y sufriendo tormentos hasta la muerte, porque fue verdaderamente una contienda divina la que llevaron a cabo, porque en ese momento la virtud presidía la disputa, aprobando la victoria a través de la resistencia, a saber, la inmortalidad, la vida eterna. Eleazar, ¿verdad?, fue el primero en contender. Y la madre de los 7 hijos entró al certamen y los hermanos contendieron. El tirano era el adversario. Entonces ahora vamos a entender qué es lo que representa cada uno. El tirano es el anticristo, el adversario, el antisabiduría, antimandamientos, antitorá, antimesías. Dice, y el mundo y los hombres vivientes
Eran los espectadores. Los hombres vivientes son hombres llenos de sabiduría, por eso son vivientes. El mundo son naciones que no obedecen la Torá. Muchas de ellas ni siquiera la conocen, no les interesa conocerla. Naciones no son países, naciones son culturas o grupos llenos de tradiciones que van en contra de la Torá. Y la nación de Israel es la única que prevalece ante cualquier cosa que quieran, así como en estos hijos de ella, estaban buscando cómo convencerlos de que se contaminaran, ¿verdad? De que dejaran las costumbres o la obediencia hacia los mandamientos del Padre y se unieran hacia sus propias costumbres, hacia las costumbres de esa otra nación. Y así van a hacer con nosotros. Nos están haciendo eso, o sea, nos están tratando de convencer a tantas personas y por eso es que montones de los escogidos caerán en engaño. Porque aún llevando la sabiduría del Padre, literalmente se van a dejar engañar porque no van a soportar las tribulaciones y van a caer literalmente en estar adorando a una bestia inconscientemente, en vez de estar manteniéndose firme con los mandamientos del Padre. Dice, y la reverencia por Elohim conquistó y coronó a sus propios atletas. ¿Por qué atletas? Porque estamos en todo momento compitiendo en una carrera, así como Pablo lo describía. Y todo el que llegue es ganador, no es el primero que llegue, es todo el que llegue a la meta es ganador. Y esa corona va a ser para todo quien llegue a la meta luego de atravesar esa carrera. Por eso es que dice que la reverencia por Elohim, que es el temor hacia el Padre, conquistó y coronó a sus propios atletas. ¿Quién no admiró a esos campeones de la verdadera legislación? ¿Y quién no estuvo asombrado? El propio tirano y todo su consejo admiraron su resistencia. Eso también pasó con Abraham. Cuando Abraham en un punto regresa, ¿verdad? De la casa de Shem y Noé, cuando fue Noé y Shem, el hijo de Noé, fueron quienes criaron a Abraham y le enseñaron, así como esta mujer, ¿verdad? Todo con respecto a la sabiduría del Padre. Todos los libros de Enoch, todos estaban llenos de sabiduría del Padre y eso es lo que se le enseña a Abraham. Entonces, ¿qué pasa? Abraham, cuando ya estaba listo para regresar a la casa de su padre, porque su padre era la mano derecha, un siervo súper fiel a Nimrod, un rey que era como el anticristo hoy día. Malísimo, malísimo. Nimrod vino del hijo Ham de Noé. O sea, los tres hijos de Noé se dividieron y conquistaron todo lo que son países y naciones, y solo Shem se mantuvo en obediencia, ¿verdad? Y en temor al Padre y en las escrituras de lo que es la sabiduría del Padre, que se le habían entregado a Enoch. ¿Qué pasa? Los tres las conocían, pero solo Shem se mantuvo obedeciendo. Pues Nimrod viene de ese linaje de Ham, de lo que es, que hoy conocemos como África y estos otros países. ¿Y qué pasa? Tenía un clase de reino allí terrible. El padre de Abraham, Terak, era siervo fiel de Nimrod. Y cuando Abraham termina de conocer y entender todo lo que es la sabiduría del padre, ya estaba listo para regresar a su tierra, y el padre le dice, regrésame ahora, y le entregó un corazón lleno de entendimiento para que discerniera todo lo que estaba pasando allí, que estaba mal hecho. Y cuando Abraham llega, se encuentra en la casa del padre, 2 estatuas allí representando a cada uno de los meses, y se encuentra toda la tiranía que se está haciendo allí en contra del padre, en contra de la sabiduría del padre, y se enfrentó a Nimrod. Y le dijo, ¿pero qué te pasa a ti? Tú conoces todo lo que es la sabiduría del Padre. ¿Por qué tú estás actuando mal y estás enseñándole al pueblo entero a actuar peor que tú? ¿Qué es esto? Y le dijo, tú, te doy 3 días para que tú termines de hacer esto. Y te arrepientas. Y si tú no lo haces, vas a morir avergonzado. Y Nimrod se puso, ¿pero qué es esto? Pero mira este atrevido. Y lo encerró en una cárcel, en lo que buscaba este consejo de hombres a todos los príncipes que le dijeran qué hacer con este Abraham, pero atrevido. ¿Qué pasó? Nimrod había querido matar a Abraham desde que nació. Hay una enseñanza que se llama Conociendo a Abraham, está en el playlist que se llama Grandes Líderes, en el canal de YouTube de los parientes de papá.
Ahí hay más detalles de lo que estoy hablando. ¿Qué pasa? Nimrod había querido matar a Abraham desde que nació porque hubo unas señales en el cielo que mostraron que de Abraham nacería, obviamente nuestro Mesías, una semilla, ¿verdad?, que aplastaría todas las naciones y se comería el mundo entero y sería el rey de todas. Y estoy, ¿verdad?, parafraseando algo que estoy resumiendo y parafraseando algo que es mucho. ¿Qué pasa? Nimrod se da cuenta que, espérate, el muchachito que yo mandé a matar no fue Abraham, entonces me cogieron de bobo a mí. ¿Y qué pasó? Que fue que Terach se apiadó de Abraham y le dio el bebé de una sierva que había nacido en ese momento, y Nimrod pensó que mató a Abraham. Y cuando se da cuenta que Abraham no murió nada y que lo está enfrentando, ahí es que Nimrod está temblando. Lo manda a encerrar y vienen todos estos príncipes a decirle, mira, ponte ahí una hoguera de fuego por 3 días y 3 noches y mételo allí para que veas que eso no va a haber nada de Abraham. Y así sucedió. Todo el pueblo entero, todo el reino entero, no hubo uno que no se perdiera el espectáculo. Y Abraham no se quemó. En 3 días y 3 noches estuvo Abraham caminando allí con alguien más que nadie sabía quién era, así como pasó con estos 3 amigos de Daniel en el reino también cuando los metieron en el fuego. ¿Y qué pasó? Cuando Nimrod lo manda a sacar después, le dice, oye, siervo de Elohim, sal. Porque cada vez que mandaba a alguien a echarle más fuego, se quemaba desde antes de llegar. Y cuando sale, le dice, ¿cómo diantre tú no te has quemado? Y Abraham le dice, bueno, porque es que aquí el que me protege es mi Padre Celestial. Y si tú lo conoces a él y le cumples sus mandamientos y buscas cómo seguirlo y le temes a él, vas a entender que él te va a proteger de todo y no te va a pasar ningún mal, no te vas a enfermar. Y empezó a enseñar a todo el mundo quién era Elohim. ¿Qué pasó? 300 personas en ese momento se salieron del reino de Nimrod y empezaron a seguir a Abraham, a conocer al Padre. Y por eso es que en la Biblia se habla tantas veces que Abraham iba caminando con toda su gente detrás. Y eran personas que lo seguían para aprender del Padre. Pues, ¿qué pasa? Estamos aquí hasta Nimrod y esos príncipes, cuando eso pasó, le entregaron perlas, diamantes, de todo, porque quedaron asombrados con ese Dios de Abraham. Y pudieron reconocer, así mismo como dice aquí en el 17:17, el propio tirano y todo su consejo, o sea, los príncipes que estuvieron aconsejando, admiraron su resistencia. Así mismo como pasó. Y gracias a la cual ahora están parados al lado del trono divino y viven en una vida bendecida. ¡Qué gallo! Porque Moisés dice, y todos los Kodeshim son los sagrados, los apartados, las personas que nos hemos santificado, ¿verdad? Que hemos pasado ese proceso para recibir ese Espíritu Santo, ese Espíritu de sabiduría, están bajo tus manos. Estos, por lo tanto, habiendo sido santificados a través de Elohim, han sido honrados no solo con este honor, sino que también por medio suyo el enemigo no ha vencido a nuestra nación. Y el tirano fue castigado y su país purificado. ¿Qué sucederá en el 7º milenio cuando nuestro Mesías, ahora que estamos terminando el 6º milenio, regrese? El fuego viene a santificar, a purificar la tierra para que esta nueva Jerusalén baje. ¿Por qué? Porque Él va a castigar al tirano y a purificar la nación. Dice el país y la nación, ¿no? Dice, porque vinieron a hacer el rescate por el pecado de la nación. Y la providencia divina salvó a Israel, afligido anteriormente por la sangre de aquellos piadosos y su muerte propiciatoria. ¿No hizo lo mismo el Mesías por nosotros? Exactamente lo mismo. Porque el tirano Antíoco, mirando su virtud varonil como líder, ¿no?, y su perseverancia en la tortura, proclamó esa resistencia como un ejemplo para sus propios soldados. Él estaba tan impactado que puso a los soldados a aprender de esa manera. Ay, ay, ay. Dice, quienes le demostraron ser nobles y valientes para las batallas terrestres y los asedios. Y así él conquistó y asaltó a las ciudades de todos sus enemigos. Capítulo 18. Oh, hijos ya israelitas. Y no estoy hablando de los israelitas que se consideran parte del país de Israel que hoy conocemos. Estoy hablando de los israelitas que hemos sido renacidos bajo el espíritu de sabiduría del Padre. Y un verdadero israelita es una persona llena de sabiduría y de entendimiento de la Torá.
que conoce los mandamientos, que los enseña, que los obedece, que da ejemplo. Dice, descendientes de la simiente de Abraham, obedezcan esta Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, y en toda forma sean observantes, sabiendo que el razonamiento observante es el Señor de las pasiones, y no solo de las internas, sino también de las externas. Cuando aquellas personas entregaron sus cuerpos al dolor a causa de su fe, no solo fueron admiradas por los hombres, sino que se las consideró dignas de una porción divina. Y la nación, a través de ellos, obtuvo la paz. Y habiendo renovado la observancia de la Torá en su país, expulsaron al enemigo de la tierra. ¿Cómo se expulsará a la maldad ahora en el regreso del Mesías? Por la renovación de la observancia de la Torá. Cuando estos que estamos aquí ahora, renaciendo con ese espíritu de sabiduría y de entendimiento, observando la Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, enseñando a otros a que la observen de la misma manera, observarla, ¿qué quiere decir? Conocerla, obedecerla, entenderla. Eso es lo que va a crear un mundo nuevo, lleno de bondad, de sabiduría, de entendimiento. Y la maldad no puede prevalecer contra eso. El enemigo, el anticristo, toda la maldad se va a ir cuando esto ocurra, cuando se renueve la observancia de la Torá. Lo mismo hizo David cuando sacó a los enemigos. Fue porque les enseñó al pueblo a conocer los mandamientos del Padre, a observarlos, a guardarlos. Él restableció el tabernáculo del Padre, que quiere decir, comenzó a restablecer las fiestas, los Shabbat, el calendario original, todo lo que hoy está el Padre a través de mí entregando. Dice, y el tirano Antíoco fue ambas cosas, castigado en la tierra y es castigado ahora que está muerto, cuando fue completamente incapaz de obligar a Yisrael a adoptar costumbres extranjeras y abandonar la forma de vida de sus padres, o sea, abandonar la Torá. Eso es lo que va a estar sucediendo. El enemigo va a estar intentando convencer a Yisrael, a quienes hemos obtenido el espíritu de sabiduría y de sabiduría a causa de la obediencia a los mandamientos, ¿a qué? A adoptar costumbres extranjeras. Los cristianos han sido literalmente personas que han adoptado costumbres extranjeras que son extranjeras a la Torá, no son parte de lo que está escrito en la Torá, y por ende abandonaron la forma de vida de sus padres, de los patriarcas, de los 12 hijos de Jacob, de las 12 tribus, de lo que es la Torá del Padre. Dice, por eso es que hay que regresar a lo que es la base de toda la Biblia, que es esa Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, para poder entender la Biblia entera y los libros que le robaron. Dice, partiendo luego de Jerusalén, hizo la guerra contra los persas, y la madre justa de los 7 hijos habló también a su descendencia de la siguiente manera: yo era virgen pura, y no fui más allá de la casa de mi padre, pero me hice cargo de las responsabilidades del hogar. Ningún destructor del desierto, ¿dónde que va a estar ella, la mujer, verdad, que está en Apocalipsis 12, escondida en el desierto para poder ser protegida? ¿Por qué? Porque hay destructores en el desierto, que será ese dragón persiguiéndola a ella. Inclusive el padre hay mucho de lo que está escrito en Apocalipsis 12, cómo ella va a estar protegida en ese desierto. Dice, ningún destructor del desierto, ni violador de la llanura me hirió, ni la serpiente destructiva y engañosa, como engañaron a Eva a través de una serpiente destructiva y engañosa. Eso representa a personas que están enseñando literalmente las escrituras con engaño. Ni la serpiente destructiva y engañosa hizo botín de mi casta virginidad. ¿Ahora entienden lo que significa ser una mujer virgen? No es una mujer que no se ha acostado con un hombre. Es una mujer que ha permanecido en la Torá y no se ha contaminado con nada. Dice, y me quedé con mi hombre durante el periodo de mi mejor momento.
Entonces, ¿cómo decía que era virgen si tenía su hombre? Eso es su Padre Celestial, su Elohim. Yashrael es esposa de Elohim. Dice, y habiendo llegado a la madurez, estos mis hijos, habiendo llegado a la madurez, a la manera de entender ya con sabiduría, esa es la madurez, ¿verdad? Estos mis hijos, su padre murió, bendito fue por haber logrado el fruto de los hijos y no haber padecido la aflicción de su pérdida. Y solía enseñarnos la Torá y los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Nos enseñaba Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Sofonías, Esdras, Baruch. Todo eso es lo que enseñaba él a sus hijos, ¿verdad? A la mujer y a los hijos. Ay, Dios mío. Dice, él solía leernos el asesinato de Abel por Caín y el ofrecimiento de Isaac y el encarcelamiento de José. Y solía decirnos del celoso Fineas. Fineas era el hijo de Eleazar, un sumo sacerdote, Fineas fue considerado el más celoso de la Torá, porque en un momento dado donde Israel, ¿verdad? Yashrael fue probado, les enviaron muchas mujeres para que se tentaran y se contaminaran. ¿Qué quiere decir? Les enviaron muchas religiones, muchas doctrinas, ¿verdad?, extranjeras a la Torá, para que se contaminaran, y ellos se empezaron a juntar con ellas y se contaminaron y empezaron a tener unas enfermedades. Pues eso representa a que empezaron ellos a empezar a morir a causa de la contaminación. ¿Qué pasa? Fineas vio que un líder de una de las tribus estaba con una de las princesas del reino que enviaron esas mujeres, y eso lo hicieron para poder maldecir a Yashrael, porque Yashrael nadie lo podía maldecir, excepto si se maldecía ellos mismos. Pues entonces, como no había forma de poder maldecir a Yashrael, pues entonces le contaron, un profeta vendido, le contó ese rey cómo ellos se podían maldecir ellos mismos. Mándale, mujeres, que ellos no van a poder resistirse. ¿Qué va a pasar ahora con el anticristo? Eso es lo que va a suceder. Nos van a estar llenando de 1000 doctrinas como estamos ahora mismo, pero peor, para no podernos resistir y caer en cada una de ellas. Y entonces, así mismito, cayeron en engaño y se contaminaron. Y Fineas dijo, no. Cogió al líder, a uno de los líderes grandes de Israel, junto con una princesa grande de esa otra nación, y le clavó una estaca, una lanza entre ambos. Y eso frenó la maldición, la contaminación que estaba. Fineas fue considerado alguien que fue celoso de la Torá, y de ahí fue comenzaron a ellos nuevamente a purificarse, a entender lo que estaban actuando mal. Por eso es que él dice, solía decirnos del celoso Fineas, y les informó de Hananayu y Azarías y Misael en el fuego, los 3 sabios jóvenes que estaban con Daniel, ¿verdad? Y solía glorificar a Daniel, que estaba en el foso de los leones, y bendecirlo. Y solía recordarles la escritura de Yesayahu, de Isaías, que dice, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y les cantó a ustedes David, el escritor de himnos, les cantó a los salmos de David, el escritor de himnos, que dice, muchas son las aflicciones de los justos. Los justos son las personas que se mantienen obedientes a la Torá. Por eso son muchas las aflicciones, porque es un proceso que hay que atravesar para ser merecedor de obtener esa salvación, ese espíritu de sabiduría. Dice, y solía recordarle, él les declaró, estoy en el 18:16, él declaró los proverbios de Salomón, que dice, él es un árbol de vida para todos los que hacen su voluntad. Ese proverbio realmente dice que la sabiduría es un árbol de vida para todos los que la poseen. Eso, si no me equivoco, está en Proverbios 8. Déjame ver si lo encuentro. ¿Por qué es tan importante entender dónde está eso? Porque Proverbios 8 es un proverbio donde la sabiduría, el espíritu de sabiduría, es quien lo está hablando directamente a través de la boca de Salomón. Y está ella describiéndose cómo ella fue
criada como un hijo. Ella fue dada a luz antes de la creación y fue criada como un hijo. Es nuestro Mesías hablando. Y era el deleite del Padre diario. Y así decía luego, en el 8:35, dice, el que me encuentra, ¿verdad? El que encuentra la sabiduría, halla la vida y obtendrá el favor de Yahuwah, de nuestro Padre Celestial. Pero el que peca contra mí maltrata su alma y todos los que me odian aman la muerte. Dice, ok, está por ahí el proverbio, no lo voy a leer ahora porque me voy a tener tardando buscando dónde está, pero está más o menos entre Proverbio 8, donde dice que ella es un árbol de vida para quien la posee. Por eso es que él dice, él declaró los proverbios de Salomón, que dice, él es un árbol de vida para todos los que hacen su voluntad, ¿verdad? Los que obedecen los mandamientos. El 18:17. Él solía verificar a Ezequiel, quien dijo, ¿vivirán estos huesos secos? ¿Verdad? La parábola de los huesos secos, ¿no? Los huesos secos son estos que hemos estado literalmente sin vida alguna, sin sabiduría, y como el Padre nos está reviviendo así mismito, parándonos como un ejército de esta casa de Israel, que somos quienes estábamos ahí entre medio de las naciones, sin entender que éramos parte de la nación del Padre Israel, y ahora estamos levantándonos, ¿verdad? Renaciendo, resucitando de entre los muertos, de entre quienes no llevan entendimiento, con su espíritu de sabiduría. Dice, porque no se olvidó de la canción de Moisés, que Moisés enseñó, proclamando, mataré y haré vivir. ¿Cómo que mataré y haré vivir? Sí, mataré, ¿qué quiere decir? Matará a esta persona llena de pasiones humanas, ¿verdad? De entendimiento humano, interpretaciones, para poder renacer o hacer que renazca ese hombre lleno de sabiduría que vivirá eternamente. Dice, esta es nuestra vida y la duración de nuestros días. Es la sabiduría en Proverbios 3 precisamente nos habla que es la vida y la duración de días, ¿verdad? Porque es vida eterna quien la posee. Oh, ese amargo día, pero no amargo, cuando el amargo tirano de los Yavaní, de los griegos, que apagaba fuego con fuego en sus crueles calderos, trajo con furiosa ira a los 7 hijos de la hija de Abraham a la rueda y a todos sus tormentos. Él les atravesó los ojos, les cortó la lengua y los mató con diversas torturas. Por tanto, la retribución divina persiguió y perseguirá al miserable pestilente. Mas los hijos de Abraham, con su madre victoriosa, ¿quién es esa madre victoriosa? Esa misma mujer que aparece en Apocalipsis 12:1, esa nueva Jerusalén, esa Israel real, o sea, la verdadera Israel, estos que nos hemos levantado literalmente llenos del resplandor de la sabiduría del Padre, del Hijo de amado de nuestro Padre en nuestro interior. Dice, de nuestro Mesías en nuestro interior. Dice, con su madre victoriosa se juntan al coro de sus padres, habiendo recibido almas puras e inmortales de Elohim, para quien será la gloria para siempre, por siempre. Amén. ¡Qué emocionante! ¡Qué cosa más espectacular! Y yo no sé si aquí hay preguntas o no. Yo leí todo lo que pude, ¿verdad? Para que no se extendiera demasiado. Estoy hasta orgullosa de que no se han ido ni 2 horas. Pero hay momentos donde nosotros estamos buscando, porque yo me pasé buscando a ver quién más, qué tipo de enseñanzas hablaban de lo que es Apocalipsis 12, del 1 al 12 específicamente. Y la gente, no, esa es Israel, y ella está vestida del Mesías, del sol, y pero como que, ¿qué es eso? Lo más cercano que escuché fue eso, ¿verdad? A lo que significa. Y no, y que está vestida del sol y pariendo al Mesías. Y entonces, yo digo, hay tantas y tantas interpretaciones de lo mismo, que literal, sin entendimiento, no podemos llegar a ninguna conclusión, ¿verdad? Cuando nosotros llevamos el entendimiento del Padre en nuestro interior, entonces
podemos explicarlo. Pero si nos atrevemos a estar explicando cosas bajo nuestras propias interpretaciones y teologías y libros de Judá, o sea, de los judíos, que si la Kabbalah, que si el Talmud, que si muchos libros creados por los hombres en su propia interpretación. Y los mismos también libros que los cristianos han escrito con su propia interpretación. Y los mismos católicos escribiendo libros con sus propias interpretaciones. Eso es lo que está haciendo que cada una de las personas recibiendo esa información estén cayendo en engaños. Estén asimismito en medio de fuego sin entender. Y se sienten tranquilos porque no ha llegado el momento de tormentos. Los tormentos no son físicos afuera, son aquí adentro. Y nosotros vamos a estar entendiendo en ese momento en qué fallé. Estamos preguntándonos en qué fallé, Padre, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy...? Y eso es lo que te va a poner a conocer, a entender, a acordarte todo lo que estuviste escuchando y dónde estaba la verdad. La verdad siempre estuvo Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Y si tú no te sientas a leerlo por tu cuenta, todo el mundo te va a decir 4 cosas y te las vas a creer, te vas a caer en confusión o te va a gustar una y esa es la que te vas a acomodar sin entender que no llevas entendimiento, que estás siguiendo las fábulas que otros hombres te están contando. Hasta lo que yo te estoy contando en este momento, a lo que nuestro Padre Celestial te está contando en este momento a través de mis labios, tú no puedes confirmar si es cierto o no hasta que tú no te sientes y leas de corrido. No escojas los libros que quieres leer, de corrido, como un solo libro. La Biblia es un solo libro, lleno de muchos otros, pero ninguno se puede entender hasta que tú no conozcas los primeros 5. Y de ahí sigues con el mismo orden, porque cada uno lleva un orden. Josué no se puede entender hasta que tú no conozcas los primeros 5. Los reyes no se pueden entender hasta que tú no conozcas los primeros 5 Josué y jueces. O sea, no hay forma de que tú me puedas decir a mí que tú conoces la Biblia si tú no la has leído desde el principio hasta el fin varias veces para entonces explicarle a otros. Miren cómo ella decía, miren el orden en que ella habló de cómo su esposo les enseñaba. Ella dice en el 18:10, y él solía enseñarnos la Torá y los profetas. La Torá, los primeros 5 libros de nuestra Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, es lo principal. Y los profetas, o sea, no hay forma de entender la Torá, no hay forma de entender a los profetas si no conoces la Torá. Y los profetas son hasta de Josué, porque Josué fue un profeta también. Isaías, Ezequiel, Jeremías, Baruch, Esdras, tantos profetas, no solo los que nos han enseñado en la Biblia, hay muchos otros que les robaron. ¿Y qué pasa? Les enseñó todo eso. Y después comienza el orden, como ella nos dice, nos enseñaba el asesinato de Abel y Caín. O sea, eso fue de lo primero que dejó la Génesis. El ofrecimiento de Isaac, también en Génesis. El encarcelamiento de José, también en Génesis. También nos dice del celoso Fineas. Eso fue, yo creo que en Éxodo. O sea, dice, y cuidado sin más, después de Éxodo, posiblemente en Levítico. Solía glorificar a Daniel. El celoso Finea y los 3 amigos de Daniel, que ya eso pasó al libro de Crónicas. O sea, glorificó a Daniel. Y después les recordaba la escritura de Isaías. O sea, ella comienza en cada verso a saltar los diferentes libros que hay en el orden en que se encuentran. Y nosotros todavía no entendemos que el evangelio que siempre habló el Mesías, las buenas nuevas, eran la Torá y los profetas, todo eso lleno de entendimiento. Porque es que este Nuevo Testamento, como se le conoce, Nuevo Testamento como se le conoce, no se puede entender sin esa sabiduría y sin ese entendimiento del Padre. Este Nuevo Testamento fue entregado a personas que ya la poseían. ¿Para qué? Para que la mantuviesen. Por eso se habla con tantas parábolas, para que nadie las pueda entender, excepto quienes poseen la sabiduría y el entendimiento del Padre, no las interpretaciones humanas. Wow. Ok. Voy ahora a leer lo que he estado
viendo que me están escribiendo por ahí. Vamos a ver quién está por aquí. Carmen Preciosa, mil bendiciones. Dice aquí, bendiciones sobrenaturales infinitas también para Esther, que está por aquí. Esther me escribe el diseño completo del reino. Me imagino que eso fue cuando estábamos hablando al principio, ¿verdad? De lo que era la manera en que los hijos, ¿verdad? Estaríamos demostrando bajo la obediencia y la perseverancia hacia los mandamientos del Padre, ¿verdad? Cómo debemos vivir. Dice Bernice, tan preciosa, bendiciones también para ti. Dice, bendigo la palabra de Dios. Gracias, Lori, por transferirme ese libro de la Biblia tan hermosa, tan bella. Te amo tanto. Dice Esther aquí, la verdadera maternidad en sabiduría forma convicción, no dependencia emocional. Exacto, la verdadera maternidad en sabiduría. O sea, cuando nosotros reconocemos la importancia de la sabiduría del Padre en nosotros, cuando nosotros reconocemos como madres, ¿verdad?, que el proceso de obtener la sabiduría es atravesar es atravesar un proceso muy fuerte. Vemos a nuestros hijos, como pasó con ella, atravesando situaciones, y nosotros sabremos entender si es parte del proceso de recibir esa salvación o si es otro tipo de situación. En este caso, ella sabía que estaba ese tirano buscando de qué forma aflojarlos a ellos para que no recibieran la salvación, ¿verdad?, la sabiduría en su interior. Y ellos, por eso eran jóvenes, ya ella la poseía, a ellos le faltaba poseerla. Por eso ellos tenían que mostrarse obedientes hasta el fin y ella pasar esa prueba de fe para que juntos pudieran obtener esa santificación, para que ese espíritu de sabiduría pudiese habitar en ellos, ese Mesías en su interior, Espíritu Santo, no puede habitar en lugares que están contaminados. Y dice, eso fue por encima de lo que es un amor maternal físico, ¿verdad? Dice, Esther nos dice aquí que no actuó desde la desesperación, sino desde la convicción. ¡Wow! Dice Gloria Sustache está por aquí también, bendiciones preciosas. Esther nos dice, la fidelidad verdadera se revela cuando la presión intenta quebrar la identidad. Ok, vamos a tratar de explicar esto que ella escribió. Es que yo conozco a Esther y por eso entiendo lo que escribe. Dice, la fidelidad verdadera, o sea, la fidelidad hacia los mandamientos, hacia la obediencia del Padre, ¿verdad?, se revela cuando la presión, ¿verdad?, lo que nos está alrededor tratando de presionar, intenta quebrar nuestra identidad como hijos. Y esa identidad que muchos hablan de hijos, realmente es que el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, es quien posee la sabiduría y el entendimiento del Padre, quien ha nacido engendrado por esa sabiduría. Por eso esa mujer del capítulo 12 de Apocalipsis está embarazada, gimiendo con dolores de parto, porque esa es una mujer, esa es la sabiduría del Padre, pariendo esos hijos ya llenos de sabiduría y de entendimiento, ese verdadero primogénito del Padre que es Israel, los escogidos. Dice, él nos dice aquí, déjame ver qué más dice aquí ella, la madre entendía que la vida física es temporal, exactamente, pero la fidelidad tiene una dimensión eterna, impresionante. La fidelidad tiene un peso eterno. Sibel está por ahí, bendiciones preciosas para ti también. Y Esther nos dice aquí que está dejando el sistema eclesiástico, comodidad y adaptación a un sistema erróneos, o fidelidad a la verdad del reino. No te entendí, Esther, tu pregunta. Escríbemela otra vez de la manera en que... no sé qué yo estaba hablando en ese momento cuando pusiste esa pregunta. Si estás todavía por ahí, déjame exactamente la pregunta mejor hecha para podértela contestar. Y mientras tanto, yo les voy a poner aquí una alabanza que el Padre también me entregó en cuanto a su letra, ¿verdad?, dirigida a Él. La primera que pusimos hoy cuando empezamos la enseñanza es dirigida a nuestro Mesías, a ese espíritu de sabiduría del Padre. Pero en esta otra se llama Tu sabiduría es Yeshua. Y esa no. Es la que escuchamos esta mañana no, al principio de esta enseñanza,
eres tú, perdón, tu sabiduría, Yeshua la hemos escuchado muchas veces. Tengo aquí a Norma Beatriz también, bendiciones también para ti, preciosa. Pero ahora vamos a escuchar una que dice: tu sabiduría me dio vida. O sea, tu Mesías, tu Hijo amado, tu espíritu de sabiduría me dio vida. Ya entendimos que ese espíritu de sabiduría es nuestro Mesías, el Hijo amado del Padre Celestial, su primogénito, y es quien ofrece la vida eterna. Cuando poseemos esa sabiduría en nuestro interior, recibimos la vida eterna. Por eso es que la primera que escuchamos hoy decía: eres tú la sabiduría del Padre, ¿verdad? En nuestro Mesías es la sabiduría del Padre. Y ahora vamos a escuchar entonces cómo esa sabiduría, como Él, nuestro Mesías, nos dio vida. Porque hoy hemos entendido cómo es que recibimos esa vida manteniéndonos firmes en esas tribulaciones. Dice: hoy entiendo tu palabra, y porque hablabas en proverbios, ahora comprendo porque tus profetas insistían en buscar tu sabiduría. Porque aunque el hombre sea perfecto entre los hijos de los hombres, si tu sabiduría no está con él, no será considerado delante de ti. No son las opiniones humanas las que nos llevan a conocerte, sino que es tu sabiduría la que nos brinda la verdadera vida. Tu sabiduría me dio vida, me sacó de la oscuridad, me enseñó a obedecer tu palabra y a caminar en tu verdad. Tu sabiduría me dio vida, me mostró quién eres tú, me enseñó a entender tu verdad y a reflejar tu verdadera luz. En medio de mi soledad entendí que no pertenezco a este mundo. Me resucitaste de entre los muertos, de entre quienes no llevan entendimiento. Me abriste mis ojos, sanaste mis heridas, me guiaste de regreso al primer amor. Un amor eterno que vive en mi interior es mi obediencia hacia tu Torah. Con todo mi corazón, tu sabiduría me dio vida, me sacó de la oscuridad, me enseñó a obedecer tu palabra y a caminar en tu verdad. Tu sabiduría me dio vida, me mostró quién eres tú, me enseñó a entender tu verdad y a reflejar tu verdadera luz. Permite a tu mente reposar sobre las ordenanzas de Elohim y medita continuamente en sus mandamientos. Él afirmará tu corazón y te dará sabiduría conforme a tu propio deseo. La sabiduría es un árbol de vida para aquellos que la poseen, y todos los que la detienen hallarán la felicidad. Tu sabiduría me dio vida, me sacó de la oscuridad, me enseñó a obedecer tu palabra y a caminar en tu verdad. Tu sabiduría me dio vida, me mostró quién eres tú, me enseñó a entender
conocer tu verdad y a reflejar en tu verdadera luz. ¿Quién puede encontrar a una mujer virtuosa? En su precio está por encima de los rubíes. Ella abre su boca con sabiduría y en su lengua está la Torá de la bondad. La amo, yo no sé cuál amo yo más de todas las entregas, las letras que él me entrega. Ok, vamos aquí a leer lo que... Ok. La pregunta de Esther, ahora que me la puso más simple, dice: ¿qué herencia espiritual está dejando el sistema eclesiástico? Comodidad y adaptación a un sistema, y no fidelidad y verdad del reino. Me dice, perdón, escribí muy rápido. Qué emoción. Bueno, así mismito. Yo no lo llamo sistema eclesiástico, yo lo llamo sistema del mundo. ¿Qué herencia espiritual está dejando? Pues obviamente ella menciona aquí comodidad y adaptación a un sistema, y es muy cierto, está dejando herencia llena de doctrinas de hombre, de interpretaciones humanas, de que se adapten a sus propias costumbres, cuando realmente nuestro Padre Celestial nunca habló de nosotros pertenecer a ningún sistema. Todo el tiempo Él estuvo enseñándonos y aconsejándonos a través de cada uno de sus profetas, desde Moisés hasta, desde Abraham antes de Moisés, desde Enoc antes de Abraham. Él nos invita a conocer su sabiduría. Y nosotros no habíamos entendido esa parte. ¿Por qué la Biblia habla de la sabiduría desde la página 1? ¿Sabe por qué la Biblia habla de la luz? Que es la sabiduría del Padre. La luz es nuestro Mesías, la luz es el espíritu de sabiduría del Padre, la luz es lo que nos brinda la vida eterna. La verdadera luz es lo que nosotros enseñamos a otros cuando iluminamos a otros. La Torá es la lámpara llena de luz. Por eso es que Moisés trajo una lámpara a Israel, porque trajo la Torá llena de luz, de sabiduría. Y nosotros no habíamos entendido. Cuando digo nosotros, nos incluyo a todo el mundo. A católicos, a cristianos, a judíos y a musulmanes y a mucha gente que se cree que está buscando de Dios a su forma. Pero Dios nos entregó una sola forma, no muchas, para conocerlo. Y ese espíritu de temor hacia el Padre es lo que debe estar en nuestro interior para nosotros ser guiados a conocer su verdad. Y la verdad está dentro de ¿dónde? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Más ninguno. Y cuando conocemos esa verdad ahí adentro, podemos entender los demás. Y esa herencia es una vida eterna que nos ofrece a través de llevar esa Torá escrita en nuestros corazones, como el pacto renovado nos indica, para que la sabiduría nos selle y así mantenernos sin contaminación, que seamos incorruptibles como estos 7 hijos de esa mujer virtuosa. Wow. Yo estoy emocionada, que por mí sigo dando más. Dice, muy hermosa enseñanza, me dice Carmen, preciosa, me dice Esther, gracias por darnos más claridad, toda la gloria al Padre, amén, tan bello, bendiciones, y así mismito lo entrego. La gloria a nuestro Padre es la sabiduría que nosotros enseñamos. Nosotros glorificamos al Padre cuando entregamos su sabiduría, cuando obedecemos sus mandamientos, cuando enseñamos a otros a obedecer y a eso mismo, a obtener esta sabiduría, a conocerlo a Él. Esto es la glorificación del Padre. Así que los bendigo y yo les pido al Padre que de corazón me organice todo lo que necesite yo acá en cuanto al trabajo y los horarios que tengo, ¿verdad? Para poder seguir entregando sin parar. Porque estoy que no puedo resistir tanto que tengo adentro, que tengo que seguir entregando. Aunque sea tarde, vamos a seguir haciéndolo.
Así que bendiciones a cada uno, infinitas, infinitas, y sobre todo que se llene su corazón de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de cada uno de los frutos de la Torá. De que estés, Padre, escribiendo esa Torá en cada uno de esos corazones de ustedes que están buscando a sí mismos agradarle a Él de corazón. Amén y amén. Bye.